párrafo 5, ¿cuál es la condición en que recibirán el pago? Se debe levantar la ley de cerrojo y la ley de pagos soberanos. Y en este párrafo también se explica que una vez que se haga el pago completo, todas las medidas cautelares quedarán sin efecto. En el párrafo 6 hay una corroboración. Las partes cooperarán conmigo como el mediador principal para poder llevar a cabo los términos en este acuerdo. En el párrafo 7 se explica cuál es la mecánica del pago. Algo muy importante de esto es que se contempla que Argentina hará una búsqueda de dinero, de capital a nivel mundial y no se interferirá con esto. Todavía hay algunos elementos bajo discusión entre las partes. En el párrafo 8 se establece el anuncio que lo hará el mediador principal con las declaraciones de las distintas partes que se harán luego. Y en el párrafo 9, la resolución de la disputa, siempre que se cumpla el acuerdo. Si hubiera alguna disputa bajo este acuerdo, se traerá frente al mediador principal. Si yo no lo puedo resolver en 2 días hábiles, llevará al juez Griesa. Y si hay alguna emergencia, cualquiera de las partes puede ir directamente al juez Griesa. Y párrafo 10 indica que el acuerdo se termina a menos que las partes acuerdan, si es que no se lleva a cabo el pago el 14 de abril a las 12 del mediodía de hora del este. Si se terminara, se pusiera fin a este acuerdo, las partes vuelven a sus posiciones como si no hubiera habido ningún preacuerdo. Esto es lo que resumen, que es lo que se ha hecho en este acuerdo comercial con implicancias legales que llevó mucho tiempo y esfuerzo y una intensa discusión. No quiero darles todos los detalles de este acuerdo en principio, pero creo que hay interés suficiente para saber en general qué hay en este acuerdo. Si alguien tiene alguna pregunta, las responderé. Veamos que salgan en micrófono, por favor, las preguntas. Noticias. Bien. My question is, the proposal presented by the government of Argentina on February 5th, does this agreement, pre-agreement between the holdouts, NML and Argentina, does it respect those terms of the February 5th proposal, or is something else? Because it seems they are paying more to NML than that proposal stated. And another point in the same question, there was in that proposal a date mentioned of February 19th as to creditors who accepted that proposal by the day. En esa propuesta había una fecha de 19 de febrero para los creditores, para los acreedores que pudieran recibir este acuerdo. Entonces, ¿se están dando mejores términos? Muy buena pregunta. Este acuerdo, en principio, of February 5. Other questions?
Sir? La segunda parte de la pregunta, Was the second part of ¿cuál era la segunda parte? So that the holders En la propuesta, who, accepted the terms of the proposal el 19 de before febrero February 19th or on February era la 19th, fecha we're going clave to have better terms, but these para que los accepted on acreedores February 29 seems to be a aceptaran better la proposal. propuesta hasta el 19 de Could you febrero. repeat it? Pero se ha aceptado el 29 de febrero con una la misma es la respuesta. Next question, please. La próxima pregunta. Tengo dos preguntas. ¿Podría confirmar que el pago se hará en efectivo o si parte de este acuerdo, el acuerdo es una base para el 15% que quedan de los distintos acreedores que no tienen pagos resueltos? Your first question. A su primera pregunta, el pago se hará en efectivo de dólares verdes de los Estados Unidos. Como mencionaron, hay otra propuesta en Argentina, otro acuerdo. Para el resto de los acreedores, ¿este acuerdo va a dar una nueva base? No. Of February 5. La propuesta del 5 de febrero sigue siendo la ley general para Argentina. Paul Lugones del Clarín. De acuerdo a los costos legales, ¿cuál estima que serán? $35 million. 235 millones de dólares. Next question. Próxima pregunta. Ben Martin, Bloomberg News. Mr. Paul, may you please clarify the April 14th deadline for consideration? Fuera de micrófono. Taking your question. Please say it again. Por favor, repita la pregunta. Clarify the April 14th. El 14 de abril, ¿puede verificar? ¿Sería la fecha límite? The date Si esa es la fecha principal en que payment is not vence este acuerdo en principio, si es que no se hace a las 12 del mediodía el pago. Sin embargo, power of the parties. está dentro de el poder de las partes extender esa fecha, si ellos eligieran hacerlo así. I recognize you. Bloomberg News. Un par de los inversores que no están incluidos. Argentina había cerrado la negociación. Se están preguntando si usted tendría algo que decir al respecto. I believe that is correct. Creo que eso no es correcto. An intent Es la esperanza, la intención public to resolve de la República a resolver todos los reclamos en algún momento. Hi, Mr. Polacco. María Santana. María Santana de CNN en español. Como usted mencionó, esta es una disputa de 15 años. ¿Cuál fue el momento clave para llegar a lo que estamos en el día de hoy? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este acuerdo? the turning point was the signing. El punto de inflexión fue que se firmara este acuerdo en principio, Occurred very late, que ocurrió muy tarde anoche early this morning. y muy temprano esta mañana. Su segunda pregunta, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de este acuerdo? Disadvantages of Ventajas y desventajas del acuerdo. I think any time that you can Creo que en cualquier momento que uno puede traer paz a las personas que han estado discutiendo por 15 años, realmente es muy bueno. Given your De CNN Dinero,
Were you surprised how quickly the negotiations moved forward? ¿A usted le sorprendió cuán rápido avanzaron en estos últimos meses? A mí me parecían como miles de años y usted está diciendo cuán rápido han avanzado. Llevo cada hora de cada día de mi tiempo desde el momento en que en diciembre se acercó a mí el nuevo gobierno para poder llegar a la paz entre estas dos partes en desacuerdo. You've already asked two. Tenemos otra por aquí, otra pregunta de Wall Street Journal. ¿Cómo afecta este acuerdo las negociaciones previas? Creo que no debería haber ninguna conexión. Necesariamente las negociaciones son independientes. De Todo Noticias. En su declaración usted dijo que Paul Singer se involucró en esto. ¿Qué fue exactamente lo que impedía que se llegaran a estos acuerdos? Bueno, el dinero. Previamente. Pero ahora están recibiendo grandes ganancias. Realmente es astronómica la diferencia. Siendo que usted es el mediador principal, ¿cuál fue su reacción personal? Que quisieran todavía más dinero. Creo que no voy a responder esa pregunta. Please speak up a little bit. Por favor, hable un poquito más alto. Usted explica que hay costos legales. No voy a elaborar sobre eso. Hay costos legales y algunos reclamos fuera de el Distrito Sur de Nueva York. Esos 235 millones, eso incluye todo. ¿Cuáles son los próximos pasos ahora? Del 14 de abril, Argentina tiene que cambiar alguna ley y hay que desestimar las medidas cautelares. Bueno, hay varios pasos. Argentina debe llevar este tema al Congreso y el juez va a seguir muy de cerca todo el tema para ver si el Congreso levanta la ley del cerrojo y de pago soberano y determinará luego si dejará sin efecto las medidas cautelares. Para los acreedores que han firmado, que firmen, recibirán el pago. Y cuando no se levantarán las medidas cautelares, pero Argentina debe poder conseguir capital. Entonces, la sentencia debe leer la sentencia indicativa que le dará las condiciones en que ocurra esto. De Reuters. Para los otros acreedores, para estos últimos 4 acreedores,
Ha habido un cambio trascendental en cómo se acercaron estas nuevas negociaciones. Time for an agreement in principle had come. Creo que había llegado el momento para este acuerdo en principio Anything more to say about that? y no tengo nada más que agregar al respecto. On their own, they were very important agreements. Los otros acuerdos fueron muy importantes y este también, independientemente. Those, I leave you to draw your own conclusion. Anybody else? ¿Alguien más? Follow-up question, Rafael Matos, the Argentine government claimed that El gobierno argentino in the legal interest of Judge Grisey's judgments. You confirm ha mencionado how have been the interest? el interés. I'm not sure that I would use the La verdad, haircut, but obviously obviamente, the agreement in principle el acuerdo, en principio, than full payment of the claims. Hello? 75% of reclama que haya. so in that sense, I think you might characterize it as a haircut. Se debe caracterizar quizás esto como un recorte, sí. The percentage, Hola. The percentage, obviously, if it's 75%, El 75%. Y en cuanto a los intereses, is broken down that la verdad es que creo que no está armado de esa forma. Los reclamos fueron payment is the settlement payment. y el pago del acuerdo es el pago del acuerdo, que es un porcentaje de los reclamos que se han hecho. Mr. Pollack, how were the payments divided amongst the parties? How much was given to Elliott? I will leave Fuera de micrófono. them to decide. Les voy a dejar eso para más adelante. About what percentage was given to Elliott? As I said, I would Como le dije, parties to discuss with. voy a dejar que eso lo discutan entre las partes. One more question. Una pregunta más. In the Manhattan Court urging Crusade to deny the request to vacate injunctions. What does that mean from the settlement? Con respecto a las medidas cautelares, I don't know whether anybody else heard you, but I did not hear you. Okay. la verdad es que yo no he podido oírlo. To the Manhattan Court urging Crusade to deny the request to vacate the injunctions. What does that mean from the settlement? My role is not in the court. My role is Yo no tengo in the un poder area of negotiation. What en la corte, sino en la negociación. Lo que hagan las partes en la corte no es mi trabajo. How many do you get? How many questions do you get? ¿Cuántas preguntas puede hacer usted? Be available after this press conference, so I want to make sure I don't have any more questions. You have asked me many questions. So Me ha hecho varias preguntas ya. The parties reached the April 14th deadline because in Con respecto a esta fecha límite del 14 de abril, finance from Argentina, the talk was that the deadline was 120 days to fulfill payment. aparentemente la Between the parties. La fecha límite era 120 días, Why this new pero ¿por qué ahora es el 14 de abril? Bueno, la sentencia was con este acuerdo, las partes able to do it. están de acuerdo en hacer esto, ambas partes, y los dos acordaron hacer el 14 de abril, que es un día jueves, y esa es la fecha. Anything else? ¿Algo más? I just wanted to follow up on Alexander's question. The NNL did file some briefs today. It's necessary for Judge Crusade to drop the injunction for this all to go forward. It seems sort of peculiar that Pregunta fuera de micrófono. reaching the agreement, then you asking the court to do exactly the opposite. I wonder if you have any insight into that, if there's any agreement among the parties on that question. I have no insight into that. That is a La verdad es que no es algo que yo sé al respecto, ese es un tema de litigio thing that I'm concerning myself with. y no es algo que es parte de lo que yo me ocupo.
digo lo mismo al respecto. One last question. Una última pregunta. I'm sure it's going to be a tough one. Me imagino que será una difícil. ¿Podría darnos alguna nota de color con respecto a este último fin de semana? Las idas y venidas. ¿Cómo llegó a este preacuerdo? Voy a decir solo esto. No hubo un día durante el fin de semana en que pude retirarme antes de medianoche o no empezar a trabajar muy temprano en la mañana, y creo que ha sido lo mismo para quienes estuvieron involucrados. Creo que eso debería ser todo. Muchas gracias por venir. Aprecio su interés en este tema. Bueno, allí estaba TN en Nueva York escuchando y preguntándole al mediador Daniel